De gran trayectoria. Bienvenido, contraalmirante o vicealmirante. Muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad que me brinda RC Televisión, ustedes en la planta y el equipo técnico para presentarles mi manera de pensar y de ver la situación nacional. Para que todos ustedes conozcan bien al vicealmirante, yo quisiera brevemente resaltar las posiciones que lo ha ocupado. Ha sido jefe de la Casa Militar Presidencial en Venezuela por varios años. Ha sido agregado de defensa en Washington, D.C., por parte de Venezuela. Ha sido director de la Escuela Naval de Venezuela. También fue director del Instituto de Altos Estudios de Seguridad y Defensa, director del Estado Mayor Naval y nada más y nada menos que director de la Escuela Naval de Venezuela. Sí, Glenda. Bueno, igual que Frank, bienvenido vicealmirante, muchísimas gracias, honrados como venezolanos y como ciudadanos que creemos en la democracia, que usted nos acompaña el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros a través de www.rctelevisión.com, en Twitter, @rctelevisión.com, y pues Debate Nacional hoy se viste de lujo. Y como decía Frank, aparte de la carrera militar, la académica del vicealmirante, podemos destacar que actualmente se encuentra preparando su tesis de grado para su PhD en Ciencias Políticas, graduado de la Escuela Naval Venezolana, cursos del Estado Mayor Naval, planificación de recursos de defensa en Washington, máster en Academia Naval en California, etcétera, 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 gerencia en IESA, es decir, un sinfín de historia que tenemos este invitado el día de hoy, que nuevamente nos honra con su presencia y muy agradecida. Muchas gracias nuevamente. Queremos aprovechar que está acá para hablar, como siempre, en Debate Nacional, una plataforma abierta, una plataforma clara, pero sí que la gente que nos esté viendo tengan una buena perspectiva de lo que sucede en Venezuela. Hoy por hoy, vicealmirante, lo primero que pensamos que es importante es la lealtad de las Fuerzas Armadas. Se habla mucho de las Fuerzas Armadas, se habla de que están politizados, pero yendo a la estructura original, ¿cómo funciona en Venezuela la lealtad y el juramento militar? Bueno, esta es una oportunidad importante que me están dando para presentar a los venezolanos realmente una visión desde adentro de las Fuerzas Armadas, porque siempre se opina, y las que hacen política en el país opinan de los militares, pero muy pocas veces nosotros tenemos la oportunidad de expresarnos. La institución militar venezolana de muchos años se establece como institución en 1903 con el presidente Cipriano Castro, crea la Escuela Militar de Venezuela en la planicie, lo que llaman ahora la montaña, y ahí comienza a funcionar la Escuela Naval, la Escuela Militar. En aquel entonces eran 2 personas por estado para darle el carácter federal a la formación de los militares venezolanos, que no hubiese preeminencia de los andinos, de los llaneros, de los maracuchos o maravinos y los orientales. Así crecimos. Así pasó un periodo muy grande de intervención militar. 1958 comienza la democracia. En esa oportunidad, el presidente de la República, al graduar a los oficiales de las 4 fuerzas, nos graduábamos separados, no nos graduábamos juntos, le entregaba el sable de mando militar, entregaba la Constitución y había un proceso de juramentación, lealtad a la República, a las leyes, a las instituciones y a la ciudadanía, al pueblo venezolano. Ese es el mando directo que recibe el militar. Cuando uno se gradúa, el que se gradúa profesionalmente hablando, esa es la autoridad que le da el comandante en jefe, que representa a la sociedad venezolana en el control de las Fuerzas Armadas. Y él nos decía, presidente Leoni, que fue el que me graduó a mí, tiene ese sable, que es el símbolo del mando militar, y la Constitución para que haga respetar la Constitución y las instituciones. Lamentablemente eso se perdió, esa tradición en las Fuerzas Armadas venezolanas desapareció a partir de 1978, 80, y comenzó la escuela de las Fuerzas Armadas, se comenzaron a convertir en solución social de los problemas sociales que había en el país. En el 72, 69, 70, cierran la Universidad Central, cierran la escuela técnica, ese excedente de muchachos, estudiantes universitarios que no tenían dónde ir. La Universidad Central era la única en Caracas, después aparece la Metropolitana, después aparece la Simón Bolívar, pero inicialmente ese excedente pasa a las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurría en la Universidad Central entonces? La presencia de jóvenes influidos por el marxismo de Fidel Castro, la parte romántica del Che Guevara, la juventud buscando un cambio y una ubicación social y política en el país, se convirtió la universidad en un centro de conspiración. Esos muchachos fueron a las Fuerzas Armadas y las capacidades militares para identificar y rechazar eso fueron cada vez menor porque el problema político era solución social. Claro. O sea que eso se siembra dentro de las Fuerzas Armadas en ese momento. Comienza en 1972 con la política de pacificación. En el 75 finaliza la guerra armada interna contra las guerrillas cubanas, o la invasión cubana, con marxismo, y comienza un proceso de degradación del apresto militar y comienza a crecer una nueva élite política de izquierda que penetra en todos los interstigios de la sociedad. Un punto importante, Cuba mantuvo en Venezuela un embajador por más de 12 años, cuando normalmente los embajadores duran 3, 4 años máximo, 3 años.
Hernández Curbelo, un embajador que era muy metido en todo lo que era la Fuerza Armada, el sector político, los partidos políticos, y después vino Sánchez Otero, que tuvo 10 años de embajador en el país. O sea, en Venezuela durante la democracia hubo una penetración directa de Cuba, milicianos cubanos y políticamente enviados directamente del gobierno de Cuba. Y eso desde ese entonces, en desconocimiento de, por lo menos yo que nací en los 70, yo desconocía que tenemos esa tradición y desde Cuba se estaba organizando todo esto desde hace... La penetración cubana, sí, tiene mucha razón. La penetración cubana comienza en 1958 y se mantuvo hasta el 98 cuando Chávez llega al poder y después entran directamente a formar parte del gobierno venezolano. Ahora se hace como públicamente, en ese momento era como más, como una misión secreta, era algo preestablecido, pero no de conocimiento de... Sí, era algo subrepticio, poco conocido, el ambiente de favor hacia la guerrilla, la época de la transición mundial, el nuevo orden mundial, los Beatles, la música, los jóvenes en las universidades, todo eso era un caldo de cultivo para permitir eso. Y yo digo ahora, a esta altura, la inexperiencia de los políticos venezolanos en manejar una penetración que era seria y que no tenía límite de tiempo. Era cuando ocurriera. Intentaron la lucha armada, fracasaron, se fueron por la lucha política, penetración en las instituciones, penetración en la Fuerza Armada venezolana. Ahora, vicealmirante, vemos como las altas autoridades militares, ministros, directores, se declaran abiertamente a favor del régimen, se declaran abiertamente del lado políticos, participan. Tengo entendido que hasta ahora los militares pueden empezar a votar, que antes no votaban. ¿Qué mensaje le están mandando al pueblo un general o un ministro de defensa que se identifica claramente con un movimiento político? Bueno, la respuesta es negativa. La institución militar tiene que ser apartidista, no puede pertenecer ni ser orientada por ninguna corriente ideológica de las conocidas, ¿verdad? La institución descansa en 3 pilares fundamentales. El constitucional, que es para que exista como institución del Estado. Cuando a mí me dicen, los militares son institucionales, yo les digo no, porque esos militares de hoy no están respetando la Constitución, o sea que no son institucionales definitivamente. No todos. No todos, pero la expresión institucional, que es la que vale para este tipo de eventos políticos en la nación venezolana, tiene que tener una presencia y una impronta constitucional en todos los actos. No son así. El gobierno, desde 1992, para poner un origen real, violó la Constitución. El grupo de militares que se alzaron, rebeldes militares que se alzaron en el 92, como parte de una conjura civil y militar, respetaron la Constitución, fueron a la casa presidencial a atacar a la familia presidencial, fueron al Palacio de Miraflores. A Miraflores llegaron 213 infantes y 20 blindados. Eso significa que el ataque militar al Palacio fue fuerte, fue importante. Eso no se vio de esa manera. Esa noche, en esa madrugada del 3-4 de febrero del 92, el presidente regresa al Palacio y para mí, militar de profesión, institucional, profesional y político, porque la Fuerza Armada también hacen política, no partidista, política de Estado. Me sorprendió cuando escuché de muchos líderes políticos venezolanos, la Iglesia Católica, algunos generales del alto mando militar, abogando por los rebeldes militares. Entonces yo me fui a mi juramento, casi 28 años atrás. Bueno, cuando yo me gradué, me juramenté ante la bandera con el presidente de la República, el sable de mando, la Constitución, son símbolos militares para encuadrarlos en un sistema democrático, porque en Venezuela hubo problemas previos. Y ahora, 30 años después, los mismos civiles, los mismos líderes institucionales, actores sociopolíticos nacionales, excusan la rebelión militar y perdonan a los rebeldes. Entonces yo me sentí perdido, desubicado como profesional de las Fuerzas Armadas venezolanas. Bueno, ¿dónde estaba yo y dónde estoy ahora? Yo esta noche actué cumpliendo mi misión, salvando al presidente y a la democracia, arriesgando mi vida en cierta manera, y en la mañana siguiente un grupo de ciudadanos venezolanos muy importantes, de mucha presencia nacional, estaban abogando por un perdón a los rebeldes, cuando debían someterlos a juicio y llevarlos a prisión, porque la rebelión es el delito militar más importante en una democracia, y lo estaban perdonando. Entonces eso produjo un efecto personal, pero en el resto de los militares también produjo un efecto, y lo que viene después es un descalabro institucional, donde la desnaturalizan, la sacan de contexto y la convierten en un brazo armado del partido del gobierno. Sí, esa evolución que usted describe está clara y estamos viendo los efectos a medida que pasa el tiempo. Pero uno puede concluir entonces que las Fuerzas Armadas tienden a desaparecer como fueron concebidas dentro de la estructura venezolana. Bueno, yo quiero ser más radical. Las Fuerzas Armadas no existen. No existen hoy por hoy. Como institución del Estado no existen. Es un grupo de militares dirigidos por
militares cubanos, milicianos cubanos, rusos, iraníes, la presencia de fuerzas militares en el extranjero, que el presidente Chávez criticaba la presencia en Estados Unidos, que eran cinco miembros de la misión militar, como en todos los países, 3 agregados y un asesor militar en el ejército. Eran 5, ahora hay más de 100, casi 150 miembros militares y más de 50.000 milicianos cubanos en el territorio, 50.000 disfrazados de médicos, disfrazados de asesores deportivos en las misiones, en los barrios de Caracas, en las notarías, en los cuerpos, en las unidades militares. Entonces, esa grosera presencia, no solamente de cubanos, pero en este caso la mayoría son cubanos. Y el objetivo de Cuba fue desde 1958, de Fidel Castro y su grupo, penetrar y tomar por asalto al país. Lo intentó con Colombia, lo intentó con Bolivia, lo intentó con Ecuador, las guerrillas sudamericanas, los tupamaros. Pero ahora en Venezuela llegaron en avión y vestidos de civil, no llegaron como milicianos. Entonces resulta que la contradicción es un pueblo que desconoce, un pueblo mal informado de esa realidad y unos políticos que no entendieron realmente la penetración desde 1958 hasta el presente. No hemos podido ubicarnos realmente en lo que ocurre en el país. Y ha pasado mucho tiempo esperando que sea electoral, que sea organizadamente, que sea por la vía de la paz, de la democracia, de la Constitución, y por otro lado, a ti te dicen patria, socialismo y muerte. Entonces son unas estrategias completamente contradictorias y contrarias. Yo no puedo manejar una política de recuperación de la democracia utilizando las herramientas de la democracia que estos bandidos irrespetan y que utilizan el miedo y la represión para bajar la guardia de los ciudadanos. Vicealmirante, lo que usted dice es realmente impactante, pero la población en general piensa, todavía opina, de que un movimiento militar, por denominarlo golpe o una acción, sería algo que pudiera nivelar al país. Pero vamos a analizar ese punto en nuestro próximo segmento. El aire es una interrogante y yo digo que esa frase pone la piel de gallina, mucha gente se pone nerviosa, pero es una realidad que está viviendo Venezuela, lo vivió, y las perspectivas, la realidad de un golpe militar y por qué se genera un golpe militar ahora en estos momentos tan conflictivos de nuestra república, vicealmirante. Quiero definir rápidamente mi posición frente a este caso. Primero, porque fui militar toda mi vida. Yo soy militar desde los 12 años, y cuando empecé mi bachillerato en Venezuela. Ningún golpe militar se justifica, ningún golpe militar. En un Estado constitucional como el venezolano o de otros países similares, los mecanismos constitucionales, la separación de poderes, la preeminencia del control civil de los militares por parte de la autoridad que gobierna, la posición de una ciudadanía clara de lo que es su fuerza como poder originario en una democracia, tienen que cercenar o criticar cualquier acción de intervención militar para tomar poder. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela en el siglo pasado? Porque en el anterior eran los caudillos militares, etcétera, etcétera, civiles y militares, la montonera. Bueno, Gómez acabó con los caudillos, Gómez se estableció como dictador, vino López Contreras, vino Medina, vino el trienio de la Junta Militar, golpe militar generado por civiles y militares en la Academia Militar de Venezuela, primer intento de golpe. Después hubo otros golpes, el golpe de Pérez Jiménez en el 48 y la Junta Militar exclusivamente Delgado Chalbó, Llovera Paz y Pérez Jiménez. El intento de golpe del 58, cuando la Fuerza Aérea se alza en armas y bombardean el Palacio de Miraflores, es la intervención militar monitoreada o dirigida por civiles. O sea que en Venezuela los golpes militares no son químicamente puros, me refiero, no son químicamente militares. O sea, no se originan dentro de la Fuerza. No, se originan en la Fuerza Armada, pero asesorados por ambiciones políticas y ambiciones estimulados y promovidos por ambiciones de poder político. 1945, 1948, 1958, 1992. ¿Quiénes estaban detrás del golpe militar del 92? Estaban las élites nacionales: Ula Pietri, Escobar Salón, Rodríguez Corro, Mario Moronta, Adón Vivas Terán, los adecos, los copellanos, la izquierda. ¿Pero con qué finalidad, vicealmirante? Por sacar a los adecos y acabar con el bipartidismo, y se asociaron con una élite militar que venía conspirando desde 1978 en el seno de la Academia Militar. Pero la democracia no era capaz de sacar a los adecos en su momento dado. ¿Por qué provocar un golpe? La democracia, digo yo que era una democracia en fuga. Estaba saliendo del escenario político y estaba dando paso a ambiciones grupales, empresarios, la izquierda importante, la penetración cubana que estaba manipulando muchas partes de nuestras instituciones muy silentemente, pero lo estaba haciendo, creando un clima extraño, no democrático en el país. Y nosotros, los venezolanos, los militares, aislados en nuestros cuarteles, sin tener información real. Porque es importante lo siguiente: cuando yo era teniente, teniente fragata, teniente, en los primeros años de la vida militar, el presidente de la República, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, decidieron
emplear el poder del Estado en la Fuerza Armada para derrotar la penetración cubana y de Rafael Leónidas Trujillo en Venezuela. El atentado a Rómulo Betancourt, la presencia de guerrilleros cubanos en Venezuela, en todas las instituciones. Ellos emplearon el poder militar. Nosotros militares nos sentíamos útiles, porque el presidente, comandante en jefe, nos ordenó, en nombre del pueblo, atacar y destruir las guerrillas. Estaban resguardando la patria. Estábamos cumpliendo la función nuestra. Sí. Después que termina el proceso de la guerra irregular en Venezuela, los militares quedamos para cuidar exámenes en las universidades, para limpiar carreteras, para hacer trabajo que no nos correspondía como militares, atacados por la izquierda. Éramos la tercera institución en el Estado, la prensa, la Iglesia Católica y los periodistas, mejor dicho, la Iglesia Católica y los militares. Y oscilábamos en preferencia. El objetivo era bajar a los militares de esa posición. Lo que mismo que puede pasar en Colombia ahora, que están derrotando a la guerrilla colombiana. Sí. Entonces resulta que esa juventud política, esa ingenuidad política de muchos de nuestros líderes políticos creyeron que la democracia era imbatible y que era blindada, sin militares, y comenzaron a destruir a los militares. A Pérez lo tumban o lo sacan, acabando con los militares. A mí me sacaron del cargo, claro, porque estaba yo como el presidente, y había muchos militares. Entonces el ataque era contra los militares que defendimos la democracia, contra los militares que defendieron al pueblo y a la sociedad venezolana de la rebelión militar, que era una conjura. Y por eso que me sorprendió el asunto el asunto de Miraflores, pues esa noche, esa madrugada. Y lo que ocurrió después, un ejemplo personal que no viene al caso, pero es bueno que lo sepan o entiendan. El presidente Caldera me extraña a mí del país, habiendo sido el líder de la defensa del gobierno esa noche. Y esa misma semana libera a más de 700 oficiales rebeldes. ¿Cuál es el mensaje que un presidente de la República le envía a los militares que defendieron la Constitución y fueron serios en su función institucional? Soltando a los rebeldes y reincorporándolos a la Fuerza Armada. Una patada, una grosería. Entonces eso ocurrió en ese interín, entre el 92 y el 98. Pero vuelvo atrás. Los golpes militares en Venezuela siempre han comenzado en la Academia Militar. Siempre. Nunca se han formado en otros cuarteles, en otras unidades. Porque el hacer político siempre he visto la Academia como el ícono de la conspiración. Antiguamente eran de centro derecha los que conspiraban, después fueron de centro izquierda los que conspiraban, porque la Academia Militar fue penetrada por los grupos de Castro y los guerrilleros venezolanos intentando subvertir la estructura militar que se formaba y se educaba en la Academia Militar. ¿Y por qué la naval o la Fuerza Aérea no son partes activas de estos procesos? Aquí quiero ser claro, pero no quiero subestimar a las demás fuerzas. La Academia Naval y la Fuerza Aérea tienen un componente académico muy exigente en la formación de sus cuadros de oficiales. El nivel académico de la Escuela Naval era el más exigente en ese entonces. Y estas personas infiltradas no concebían, no se veían ubicados en su actitud de penetración en la Fuerza Aérea y en la Armada, porque tú tienes que volar. Tú ideológicamente no vuelas un aparato de combate. Tú ideológicamente no tripulas una embarcación naval de combate. Claro. Tú tienes que tener ciertas características. Y esa característica la adquiere el individuo que va transparente a formarse como oficial de la Fuerza Armada, no el infiltrado. Claro. Y la Academia Militar fue infiltrada. ¿Por qué se alzaron 700 oficiales en la noche del 4 de febrero? La Academia Militar. ¿Cuándo comenzó la conspiración en la Academia? 1978. 1983 se reunían en el Círculo Militar tenientes coroneles y mayores a conspirar, entre los cuales estaba el ministro de la Defensa de la noche del golpe, Ochoa Antich, Santelí Jiménez, otros más que no me acuerdo el nombre en este momento, Santiago Ramírez. Todos estaban conspirando y eran tenientes coroneles. Y la conspiración comenzó en la academia, con ellos y con los cadetes. Salen ellos, son generales, cuando llega Pérez al poder, antes habían sido ascendidos generales, y estos oficiales que eran tenientes, subtenientes, y eran tenientes coroneles, mayores, comandantes de unidades de combate, favorecidos por los generales que estaban conspirando del 83. Entonces resulta que los mecanismos de seguridad policial, los mecanismos de seguridad institucional no funcionaron, porque todas las estructuras de inteligencia de la Fuerza Armada estaban copadas por estas personas que estaban conspirando desde el 78. Y en la Academia Militar, los directores y los oficiales de planta permitieron que los cadetes se incorporaran a la conspiración. Blanco La Cruz, cadete con Chávez, Florencio Porras, Rojas Suárez, Jesse Chacón, Diosdado Cabello, todos ellos eran cadetes cuando Chávez era oficial de planta en la academia. ¿Por qué permitieron que Chávez durara 8 años en la Academia Militar conspirando? Es que nunca se supo. Claro. Eso fue una conspiración en avanzada o creciente, sistemáticamente avanzando. Y los políticos nunca se dieron cuenta. Los sistemas de seguridad no lo anunciaron.
Eso fue lo que pasó. Pero nunca se dieron cuenta o estaban al tanto y nunca hicieron nada también para y quizá en algún momento futuro tener protagonismo político. Importante su pregunta. Claro que sí, estaban buscando el poder. Claro. Los copellanos querían el poder. Rafael Caldera quería el poder de nuevo. Por supuesto. Rafael Caldera se comunicaba con Chávez siendo conspirador. Se comunicaba con Chávez en la cárcel de Ramo Verde. Le mandaba mensajeros. La noche del 4 de febrero se reunieron en Tinajero. Y el coronel Matías Rojas Pérez, que era el esposo de la hija del presidente Caldera, fue a Tinajero esa noche a decirle: los planes van avanzando como lo planificamos, el golpe triunfa. Pero no pensaban que el presidente Pérez iba a salir del palacio, claro, iba a dominar el control militar para mantener la democracia, y así lo hizo. Si analizamos el primer discurso del presidente de esa noche, y no es que lo quiera defender porque a mí me critican que lo defiendo mucho, es que lo viví. Esa noche en Venevisión, porque salimos del palacio hacia Venevisión, sí, o salió él conmigo, o yo con él, como sea, era un carro, éramos 5 personas en un vehículo. Al llegar a Venevisión, el periodista Arturo Vilar, que estaba de guardia esa noche en la planta, en 2 minutos, yo le digo: ¿en qué tiempo me sacas al aire? 2 minutos. En 2 minutos salió Pérez al aire. Ese discurso de memoria, sin preparación, sin leerlo, del presidente Pérez, dirigiéndose como comandante jefe a los militares, nadie lo ha analizado en su densidad. ¿Por qué el presidente de la República esa noche, frente a una conspiración civil y militar, se dirige exclusivamente a los militares y les ordena regresar a los cuarteles? No regresaron. Cuando un militar recibe la orden del presidente o de un superior que cumple una orden y no la cumple, esa automáticamente es una insubordinación, aparte de ser un delito de la rebelión. Debieron ser pasados a juicio, no solamente los rebeldes, el alto mando militar, que eran 7 generales y se le alzaron 7.000 hombres y no sabían. Eso es imposible que una fuerza armada como la nuestra no se conozca con antelación la movilización de un contingente de hombres de esa naturaleza para tomar el poder. Ahora, las Fuerzas Armadas actuales, como las estamos viviendo hoy por hoy, ¿están fragmentadas? ¿Tienen esa capacidad de poder reaccionar o simplemente están anuladas totalmente como una opción? Yo siempre escuché, siendo militar, que los líderes políticos, presidentes o no, decía: no va a haber golpe militar. Las Fuerzas Armadas son esencialmente institucionales y respetan la Constitución. Tremenda mentira. En esos momentos habían molestias importantes en las Fuerzas Armadas que no eran por un sueldo, que no eran por el bienestar social de los militares, que sí habían problemas, pero no para determinar un evento de esta naturaleza. Era el manejo errático que la democracia le estaba dando a las instituciones del país. El Viernes Negro, en 1983, la caída del poder adquisitivo, los problemas sociales crecieron, ya el venezolano no podía mantener un nivel de vida que la democracia inicialmente le dio. Ese descontento hizo fusión con el descontento militar y se produce este evento. Lamentable, porque fue manejado muy mal por los políticos y muy mal por los altos mandos de entonces. Y las Fuerzas Armadas ahorita no existen, ¿por qué? Porque no están cohesionadas institucionalmente, no respetan la Constitución, no saben lo que les ampara la Constitución a ellos. Y el rechazo popular. Cuando las Fuerzas Armadas son rechazadas por el pueblo, automáticamente ocurre una ruptura, claro, de la estructura militar, se siente marginado, se siente rechazado, con razón en este momento, y penetrado por fuerzas cubanas. El desarme de los oficiales, la persecución directa a cada oficial, la prohibición de ir a sus casas, la limitación económica, aun cuando le den dinero, pero es el dinero para los que son leales a la revolución, no son prerrogativas o privilegios porque se lo merecen por alguna circunstancia social. O sea, hay control sobre el armamento, por ejemplo. Hay control estricto sobre las armas, hay control estricto sobre la gasolina que utilizan los aviones, la querosina, hay control estricto sobre los barcos, la unidad que van a navegar, no se le hace mantenimiento a los sistemas de armas, sí, no se mantienen los sistemas de detección y radares de alerta temprana operacionales. Esos barcos que vemos no están artillados, se han pintado de gris, pero no están artillados, o sea, no existen. El militar sabe que no existe para defender el país. O sea, el militar infiltrado controla militarmente al militar venezolano. Claro, en la aviación naval, por ejemplo, en los primeros años, los oficiales pilotos usaban una boina negra. Ah, correcto. Chávez se le ordenó cambiar a roja, a los que eran chavistas. Entonces, el subalterno militar diferenciaba: este teniente es del gobierno, este teniente no es del gobierno. Y a este no le hago caso, no le atiendo, no lo veo como el líder, me interesa el que tiene la boina roja, es el que me va a dar a mí el dinero, el que me va a ayudar. El Plan Bolívar 2000 introdujo la corrupción en las Fuerzas Armadas, pero el objetivo era separar al sector civil, que dependía de los gobernadores y alcaldes, y referirlos al comandante de la guarnición para que les satisfaciera sus problemas sociales. Entonces el comandante de la guarnición se convirtió en el administrador de recursos del Estado para comprar casas, para reparar casas, para darle ladrillos, plancha de zinc, bloques, una cantidad de cosas que nadie se da cuenta, pero en el interior de Venezuela eso es normal. Y fueron comprando la voluntad del pueblo, creyendo que los militares eran la solución, porque el presidente era un militar. Resulta que
Así fueron copando todas las estructuras democráticas, copando todos los pensamientos democráticos, hasta que desaparecieron porque la autocensura, el miedo y la sinvergüenzura de muchos acabó con lo que la democracia había sembrado, había creado. En la Fuerza Armada fue igualito. Estos militares no son chavistas, no son comunistas, no son afectos al gobierno cubano de los Castro, pero ¿cómo hacen? Si son rechazados por el colectivo social, son rechazados y controlados por los jefes militares y son amenazados por los cubanos que están en las unidades militares. También hay miedo. Ahora, hay una contradicción para mí en el sentido de que se ha hecho un gasto en armamento tremendo. Venezuela es uno de los países que ha gastado más dinero en Sudamérica en armamento. Si la fuerza está neutralizada, básicamente, ¿para qué se está armando Venezuela? ¿Para qué este despliegue de aviones y de tanques y este dineral que se ha gastado en defensa? Muy importante tu pregunta. Ojalá que este programa lo vean algunos militares venezolanos. Ojalá, yo pienso que sí, pero ojalá que sea una mayoría. Hay un dicho italiano, yo estoy en Italia, hay un dicho italiano que dice, no es el cañón, no es el hombre que está detrás del cañón, es la mujer que está detrás del hombre que está detrás del cañón. Es la familia que está detrás de esa persona. Entonces el militar, cuando actúa militarmente, institucionalmente, sabe que su familia está protegida y está bajo el control del Estado para sus necesidades primarias, ciudadanas. ¿Qué hizo el presidente de la República? Le cambió la estructura al militar. No es el Estado, soy yo el que lo controla a usted y le doy todo lo que ustedes quieran. Ahí comenzó la corrección militar. Cuando tú me hablas de la compra de equipos militares, yo me refiero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas automáticamente. ¿Quiénes están sentados en el Consejo de Seguridad? Entre otros, China, Rusia. La Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Chávez, o el equipo que dirige Chávez, que para mí esto no fue de Chávez, porque para mí desconocía este equilibrio político o el orden mundial. ¿Quiénes controlan eso? Tiene que ser un voto por unanimidad de estas cinco potencias mundiales. Me interesa meterme en el Consejo de Seguridad. Me interesa manejar las decisiones a ese nivel. Le compro armas a Rusia, le ofrezco la faja petrolífera de Orinoco, le ofrezco PDVSA, le meto a China la parte económica, la parte comercial, le compro armas a ambos países, ayudo a la economía de esos países y tengo el negocio en la mesa política mundial. La estrategia de Chávez no es comprar chatarra, no le importa la chatarra, no le importa destruir la PDVSA, que es mucho más importante que eso, no le importa destruir las empresas básicas del Estado, destruir al ciudadano, acabar con el pensamiento libre del hombre en Venezuela. Le interesaba una posición política mundial que a la hora de una intervención estos dos países defendieran a Venezuela. Y como es unánime, o vetaran una acción. Correcto. Entonces amarró políticamente el orden mundial con el petróleo, Petrocaribe. Petróleo del Caribe. Los países del Caribe muy pobres, algunos de ellos, muy limitados, la democracia frágil, le da dinero. Si sacábamos a Chávez, murió. Sacamos este gobierno, ¿qué va a hacer Petrocaribe? ¿Vamos a seguir fluyendo petróleo para el Caribe o no? ¿Le interesa a la comunidad interamericana que Centroamérica se convierta en un polvorín porque la democracia comience a caer sin el petróleo venezolano? O sea, el equilibrio geopolítico de la región depende de Venezuela. Y Chávez y su grupo lo interpretó. Petroamérica, Petrocaribe, el apoyo a Bolivia, el apoyo a Ecuador, la penetración en Colombia, porque es un objetivo político. Claro. Continental, claro. Y lamentablemente nuestros políticos, lo digo con fuerza, ignorantes de esa realidad, no se dieron cuenta, porque el líder político no es el que aparece en televisión, el líder político es el que se adelanta a los procesos políticos y da soluciones a esos procesos políticos. Nuestros líderes políticos jamás interpretaron eso y ahora menos, porque el líder político no es el hombre bonito, agradable, simpático, que habla bien, es el hombre que es un estadista, que maneja la geopolítica, Pensante. maneja y reflexiona sobre las realidades que lo rodean Sí. políticamente y da una orientación a su pueblo, a su sociedad, cambio importante en la sociedad. Nuestros políticos actuales no son capaces, ninguno, solamente o individualmente, no son capaces de manejar el cambio político que se está presentando en Venezuela y que va a ser una crisis que va a reventar en la cara de nosotros. No son capaces de manejarlo. Ahora, vicealmirante, para terminar este segmento, el mensaje para la población. Aquellos que, repito, como dije al principio del segmento, que creen en la institución militar, que nacieron viendo a los militares, que creen en su ejército, en su soberanía, en su defensa, que ven que el país se deteriora, que quisieran ver algún apoyo, alguna acción. ¿Hay esperanza de algo o simplemente eso se perdió? La esperanza es un fenómeno individual, no es colectivo. Yo tengo esperanza de lo que yo hago, de lo que yo me muevo. Yo quiero algo y yo tengo la esperanza que lo voy a lograr porque yo trabajo para ello. La sociedad venezolana tiene que entender que si no se une como ciudadano, si no se desarrolla articuladamente, como el cuerpo humano. Yo tengo huesos, tengo una parte muscular, tengo una parte de articulación, tengo la cabeza que me permite pensar y razonar, pero cuando yo comando desde mi cabeza un brazo,
y no se mueve, y el otro no se mueve, yo no estoy articulado como ser humano para moverme. Una sociedad política tiene que movilizarse, tiene que tener una dinámica que tiene que desarrollar. Si no nos unimos con un objetivo, que para mí se me antoja ahorita es la libertad, que la perdimos, y la República de Venezuela, que se perdió. Si no nos motivamos por estos dos valores, no tangibles, pero presentes en el ciudadano, la identidad del venezolano, si no nos movemos para lograr eso, no vamos a lograr nada. Yo no puedo depender de un líder político preso. El líder político preso tiene que esperar justicia, claro, o tiene que fugarse. No hay otra. No hay otra. El líder político que pelea con el otro por una ambición personal no es el líder que yo necesito para sacar al país de esta crisis. Entonces, los venezolanos tenemos, desde el extranjero o en el país, tenemos que organizarnos y unirnos para rescatar la libertad que la perdimos al costo que sea. Y al costo que sea me refiero que pueden estar involucradas vidas humanas. No son recursos renovables como tal. Son recursos humanos que se pueden perder y se están perdiendo. Pero mientras más esperemos, mucho más difícil va a ser. Entonces, esperanza sí hay, la que cada quien haga, lo que cada quien quiera. Si vamos a esperar que el gobierno nos dé unos recursos financieros para pintar mi casa, o para viajar, o para comprarme un carro, estamos vendiendo la identidad, estamos vendiendo el factor importante que aglutina a una nación. No somos nación, sino que luchamos por lo que somos y habíamos sido. La esperanza radica ahí. Seguro que sí. Muy bien, realmente sorprendente las cosas que estamos hablando. Glenda, ¿qué opinas? Bueno, yo realmente estoy un poquito como asustada con toda la información que estamos manejando aquí, pero en el buen sentido. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que hay mucho desconocimiento de la materia política y militar en nuestro país, en nuestros ciudadanos, en nuestra sociedad civil, y para eso el vicealmirante hoy nos acompaña a través de rctelevisión.com, su canal de debate nacional, y con gusto nos ha ilustrado, nos ha paseado por una variedad de temas y tópicos, que esto se extiende, por supuesto, pero sobre todo para, yo creo, Fran, y dime si me equivoco, generar esa conciencia colectiva de que el ciudadano es el protagonista. El ciudadano venezolano, el ciudadano a pie, usted que está allí, que nos está viendo, yo, todos los que estamos padeciendo esta situación, es el verdadero protagonista, no son los demás, es el ciudadano que tiene el poder de cambiar esa situación, y bueno, poco a poco lo estamos descubriendo el cómo, y pues el vicealmirante ¿quién mejor que él para llevarnos por todo este tema? Y tampoco, Glenda, crear falsas expectativas o crear una independencia pensando que alguien más va a resolver el problema. Correcto. Aquí lo que estamos viendo es que las Fuerzas Armadas son un componente, pero como ha dicho el vicealmirante, el componente solo no funciona. Una extremidad no funciona sin el consenso de todo. Y nos gustaría ahora, a mí me gustaría desarrollar un poco en esta ocasión el tema de la corrupción, sí, la complicidad del sector privado, del sector civil, y el narcotráfico, vicealmirante. Se habla mucho, vemos muchas noticias, pero ¿por qué no tratamos de informarlos desde su punto de vista? ¿Qué es lo que está pasando entre las Fuerzas Armadas? Hablan de los narcogenerales, hablan del cartel de los soles. ¿Realmente eso está tan arraigado dentro de las Fuerzas Armadas en estos días? Bueno, claro, como todas las preguntas que me han hecho y lo que hemos conversado, son temas de mucha importancia, de mucha relevancia, sobre todo porque la parte militar está como enclaustrada y muchas personas no logran incidir o conocer lo que está ocurriendo ahí adentro. La corrupción militar siempre ha existido. Una oportunidad yo estaba en un barco y me llama un marinero que me asome al muelle y vea unos blindados que están en el muelle. Como todos sabemos, en la Armada venezolana no hay blindados. Hay un componente de infantería marina, pero son unidades especiales que tienen unas misiones diferentes a la infantería marina norteamericana o de otro país, que es una acción netamente ofensiva de desembarco de materiales importantes en conflicto. Y cuando veo los blindados pintados de verde, los marinos nos venimos de blanco o de beige, khaki. Me extrañó. Le preguntó a la persona que estaba en el muelle estaban desembarcando un barco mercante, le preguntó al oficial y me dice: este es un regalito que nos dan los políticos. Yo, ¿cómo que un regalito? Bueno, nos están regalando estos tanques y no sabemos dónde lo vamos a utilizar, pero nos lo están regalando. Lo que quiero decir con esto es que la corrupción militar siempre ha existido. Lo que ha habido es alcahuetería, ha habido simpleza en conocer los problemas y complicidad. Cada vez que hay un proceso electoral en Venezuela, había compras militares. Sí. Parte de esas comisiones, legales o no, que se reparten en estas cosas, iban a invertirse en la campaña electoral. ¿Qué pasó? El militar se fue acostumbrando a que esa corrupción había y no había sanción. Inclusive yo fui acusado de corrupción. Lo que pasa es que yo fui acusado por el primer golpe, porque el presidente me iba a nombrar ministro de la Defensa y para sacarme del cargo me acusaron. Utilizaron la corrupción, claro. Porque si, esto es una cuñita personal, me disculpan, porque si el presidente Pérez me nombra ministro de la Defensa, yo hubiese descubierto a los civiles y militares cabecillas de la rebelión del 92, que todavía están libres, y muchos están en la oposición política venezolana. Ellos saben que yo lo sé. Aparte, paréntesis.
Entonces, ¿qué ocurre? Hubo la corrupción. Esa corrupción fue manejada, controlada en cierta manera. Corrupción es corrupción, pero era manejada. Cuando llega Chávez al poder, él dijo, esta revolución está armada. Él tenía que ganarse a los militares. Y les dio poder político y poder económico. No porque el militar comercie o produzca, sino porque se hace del dinero para negociar. Y cuando tú tienes poder político y tienes dinero en tus manos, ¿quién te controla? Es ilimitado. Y a Chávez y a este gobierno y a Cuba y a toda esa gente que está involucrada en el problema venezolano les interesaba corromper a los militares. Pero una cosa es corrupción de comisiones de un 5%, un 10%, pero es que estamos hablando ahora de narcotráfico. Estamos hablando de un elemento que se introdujo relativamente reciente, en los últimos 15 años, que está en detrimento del país, ¿no? A eso iba. Hay una conducta social que tú, mientras más tienes, más quieres. Claro. Dicen, el vulgo lo dice. ¿Qué pasa? Poder político y poder económico, pero no alcanzaba para todos. Y se introduce subrepticiamente el tentáculo del narcotráfico, no como producción, sino como comercio, lavado de dinero, fuga de capitales, inversión en el extranjero, del erario nacional, no justificación. Se manejó el país como una pulpería. Pulpería en Venezuela son esos negocios de los pueblos donde se venden caramelos, se venden verduras, se venden provisiones ligeras a la comunidad más cercana. Es una pulpería, o era una pulpería, ahora son automercados. Entonces resulta que eso hizo cabeza, se introdujo en el sector militar. Aparte de ello, cuando tú tienes una fuerza armada que viene del estrato social más bajo, porque tú lo estás dominando y lo estás comprometiendo, tú estás aquí, pero tú me vas a servir a mí como militar y de paso vas a tener acceso al poder político y económico, porque en Cuba, cuando Fidel descabezó la Fuerza Armada de Batista, cambió a los generales o coroneles de ese entonces en Cuba, que era uno de los países más importantes de América Latina financiera y económicamente, a pesar de que era una isla, sí. Tenía que destrozar a los militares cubanos. Y cambió militares de carrera, o por lo menos formados, por bandidos, inclusive de las calles, de las cárceles, y lo introdujo en la Fuerza Armada. Eso está ocurriendo en el país. Entran aspirantes a ser oficial, no son reprobados, no le hacen exámenes, pasan automáticamente a los grados superiores, se gradúan, tienen poder económico, poder político, se sienten superiores al ciudadano, actúan contra los ciudadanos somos enemigos de los militares, de la revolución, actúan en sus planes de operación y en planes de intervención militar. Estamos nosotros como fuerzas enemigas de la Fuerza Armada venezolana dirigida por cubanos. Entonces resulta que esa corrupción se implantó. Mientras más grado, más opción tiene. El narcotráfico busca los mandos militares porque de ahí irradia hacia todo el sector nacional su brazo de corrupción. Y lamentablemente capitalizó esa acción en los grados militares. Yo no tengo pruebas de que estén corrompidos, pero la manera como viven, la manera como se manipulan política y socialmente, la manera como viajan, la manera como vive la familia en general, el estilo de vida, los cambios. Porque una persona que vivía en Puerto La Cruz, me refiero a Diosdado Cabello, una persona que vivía en Puerto La Cruz siendo joven estudiante de bachillerato y después joven oficial antes de alzarse en armas, vivía en una casa modesta, vivía en un barrio regular de la zona, ahora es un potentado. Tiene propiedades en el extranjero, tiene propiedades en Venezuela, maneja dinero sin control, ordena, compra y decide en la política económica nacional. Ese es un tremendo corrupto y todo lo que le sigue. ¿Qué ocurre? Por simpatía, por ambiciones o por necesidad. 1.200 generales que hay actualmente en Venezuela, con el poder que tienen, libre de actuar. El narcotráfico y cualquier ilícito, trata de blancas, venta de insumos del país, venta de petróleo a las mafias rusas están en Venezuela, las mafias cubanas, las mafias iraníes, todas esas mafias están en el país, cambiando una estructura mental del venezolano, del militar. El militar joven ve esa figura arriba con poder económico y quiere ser como él porque viene de un estrato social limitado, de necesidades, y busca eso. La corrupción en Venezuela ha avanzado mucho y necesitas un poder jurídico autónomo y que oportunamente actúe. Si en Venezuela hay un cambio político, por una crisis de cambio político, y comienzan los padrinos de los militares, no, ese general no porque es el papá de mi nieto, no, que ese general no porque es el que me cuida de la hacienda, no, porque ese general no es el amigo mío de infancia y jugó metra conmigo. No se resuelve el problema. Comienzo a complicar la situación, el escenario se corrompe nuevamente, la voluntad de cambio se pierde, se diluye en la acción jurídica, sigue el corrupto mandando, sigue el corrupto asociado al poder y Venezuela no saldrá de esta espiral de corrupción que estamos inmersos, grave, muy grave, difícil de superar. Pero no tengo la duda que en Venezuela hay ciudadanos venezolanos, hombres y mujeres, dispuestos a cortar de raíz, por lo menos a los militares actuales, a los generales y almirantes. Si hay un cambio político, yo propondría, porque estoy fuera del país en este momento, juicio
al más alto nivel, sanción y pena por el delito de traición a la patria, porque todos son traidores al permitir que estén militares cubanos o de otros países en Venezuela. Son traidores, de entrada. Y respetaron la soberanía. No hay soberanía por culpa de esos militares también, y de los poderes, pero también de los militares. Los pasos a juicio, pena y degradación pública. O sea que si es general, te rebajo a cabo, y eres un cabo, no tienes pensión de general, pierdes la humillación de primer grado, tu familia sufre las consecuencias de un padre corrompido, un padre vendido, y eso tiene que ser ejemplarizante no solamente para Venezuela, para América Latina, que también hay que cambiar. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que dar un ejemplo importante, y yo lo digo en el sector militar, que es el que yo conozco. Sí. En la estructura que estamos viendo en Venezuela hay aproximadamente 14 gobernadores que son militares. ¿Qué origina eso? ¿Esa es una herramienta de control? ¿Es una forma de controlar a la población regional? ¿O es simplemente tener el mando y poder hacer lo que le da la gana? Hay que interpretar lo que es el poder. El poder se ejerce en cualquier dirección y circunstancia. Chávez sabía que estaba enfermo. Del 2011, Chávez sabía que se moría. Inclusive yo escuché una grabación, un audio, donde Fidel Castro le dice a Chávez: tiene que entregar el poder, esta es una primicia, nunca lo había dicho, tiene que entregar el poder, debemos designar a otra persona que se encargue del poder en Venezuela y de la revolución en América Latina. Chávez dice: mi hermano Adán Chávez. Raúl Castro, que también estaba presente en esa reunión, le dice: no, en Venezuela ningún venezolano sirve para medio de M. Se lo dice Raúl Castro. Sí. Vamos a designar a Rafael Correa, presente en la reunión. Rafael Correa. Presidente actual de Ecuador. Sí, pero presente en esa reunión. Vamos a designar a Rafael Correa para que se encargue de la proyección de la revolución en el continente, que es el más capacitado y el que tiene mayor opción política. No es Evo, es Rafael Correa. Entonces ahí se termina el audio. Hablaron otra cosa, pero yo no los escuché. ¿Qué ocurre? La revolución venezolana no es solamente venezolana, es de todo el continente. Y los objetivos políticos de esta revolución son Colombia, Chile y Perú. Son los objetivos inmediatos de la revolución para posesionarse geopolíticamente del continente contra los Estados Unidos, con el apoyo de Rusia, China y esos países que todos conocemos. La pregunta tuya inicialmente, ¿cuál fue? Que me desvié. Que estamos hablando del control de las gobernaciones. Okay. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? El poder. Sí, me disculpa que me desvié porque me encainé. Pero esto es importante también que lo sepa, creo. Entonces, Chávez sabía que se moría. Chávez necesitaba un apoyo de la revolución. Chávez no creía en los civiles que estaban con él. No cree, ni creía. Bueno, ahora murió, pero no creía. Y decide que son los gobernadores militares retirados de su revolución que se alzaron en el 92 y posteriormente se incorporaron al proceso revolucionario. Y los designa gobernadores, así como designó Maduro presidente. Y quedaron ¿por qué? Por obra y gracia de un CNE corrupto. Nos interesa, porque el comandante dijo que eran esto y son los 14 gobernadores militares. Hay un número 15 que todavía no estoy claro que sea democrático, pero bueno, no quiero tocarlo. ¿Qué ocurre? Diosdado Cabello, el militar retirado de mayor poder actualmente en Venezuela. Muchos dicen que no, que es un narcotraficante, todo lo que quieran decir de él, si es cierto o no, hay que investigarlo. Pero tiene el poder militar. Correcto. Tiene el poder político porque es el presidente del Partido Socialista Único. Tiene la asamblea. Aún por encima del presidente. Por encima del presidente. Sí. Por encima del presidente. Lo que pasa es que Maduro es un mequetrefe. Una marioneta. Claro, manejado desde Cuba. Manejado desde Cuba, y ellos respetan eso porque el efecto náufrago. Si salen de Maduro, quedan ellos en el mar, solos. Necesitan salvarse. ¿Quién es el salvavidas de los militares que están en el poder? Maduro. No es otro. No es Fidel, no es Raúl. Es Maduro el que le da sobrevivencia y proyección a ellos hasta que caiga. Porque va a salir, de una manera va a salir del poder. La crisis se lo lleva. Maduro. La crisis se lo lleva. Pero queda Rodríguez Torres y queda Maduro. Y queda Diosdado. ¿Qué pasa? Tiene 14 gobernadores. Los más importantes, los fronterizos. Y los estados centrales. Que tampoco la gente se da cuenta. Margarita. O sea, la distribución del poder militar en Venezuela está en las gobernaciones. Donde están las guarniciones más importantes. Donde están los comandos del ejército más importantes. Donde Diosdado Cabello dirige y comanda y visita periódicamente esos cuarteles. No se lo puedo criticar, es una forma de gobernar, es una forma de ejercer el poder, y están en el poder. Lo malo es que nosotros no identifiquemos esa manera de trabajar, que es lo que nos está pasando, nos está ocurriendo. Nos olvidamos los gobernadores, manejan los recursos más importantes, el recurso humano en la región. Entonces, el poder en Venezuela oscila entre Rodríguez Torres, que es el ministro del Interior, Centauro son los militares que se alzaron en el 92, y Diosdado Cabello. Cualquiera de los dos es la proyección de la revolución de Chávez en el poder político venezolano, auxiliado o no por Fidel Castro, por Cuba.
pero es el poder. Y nosotros hemos desarrollado una alternativa de poder, porque oposición significa voluntad de poder, de voluntad de cambios. Y si yo no ejerzo, yo no proyecto esa voluntad de poder, yo nunca llegaré al poder, Claro. que es la calamidad que yo veo en los líderes políticos venezolanos. No es que esté contra ellos, yo soy venezolano igual que ellos y quiero solución, Claro. pero no veo esa, Hay que esa, ser realista y esa voluntad hay que de poder. reconocer que eso está Entonces, sucediendo. mientras nosotros no tengamos, y ahí van los ciudadanos, que tienen que unirse, y tienen que trabajar, y tienen que manifestar, y tienen que protestar en todo lo que haga el gobierno, pacíficamente no, protesta, es resistencia que tiene que haber, seria, generalizada en el país. Entonces, ellos siguen ejerciendo su poder, dando dádivas, diciendo que son democráticos, sacando la Constitución, pero la violan constantemente, y el ciudadano arrinconado, pisoteado, humillado, empobrecido, marginado, deshumanizado, sin identidad. ¿Cómo puede ser si no tiene dirección? No hay liderazgo. Claro. Sí. Ese es el problema nuestro. Vamos a seguir con ese tema ahora, vamos a hacer una pausa, explicaciones y tiene como que su base ya hecha, ¿no? Dejamos al aire la interrogante, los militares actuales de la Fuerza Armada Nacional son capaces, por su propia supervivencia, de ir contra los civiles en el caso de una desobediencia. Hay un factor importante que tenemos que considerar. El fallecimiento del presidente Chávez dejó a la revolución sin cabeza, acéfalo. Sí. No hay liderazgo situacional ni colectivo. Se comenzó a desmoronar. No hay liderazgo militar. Se comenzó a desmoronar. No hay liderazgo político en el gobierno, porque es la lucha de corrientes comunistas reales, corrientes oportunistas por el dinero, por el poder, y corrientes militares que manejan ahí, y la relación civil-militar en Venezuela nunca ha existido, nunca ha sido buena, nunca. Ahora menos, porque hay el recelo del militar hacia el comunista, y el comunista que quiere pisotear al militar que tiene el poder económico y el poder político en este momento. Entonces, esa contradicción de poder ahí funciona contra la revolución, y necesitan una figura diferente. Los militares se están dando cuenta de eso. Se están dando cuenta porque yo me comunico con militares activos desde aquí y de donde he estado fuera del país, porque no es que yo esté propiciando un golpe, ni una rebelión, ni una sangría de los ciudadanos, sino que nosotros tenemos que decir a esos militares, cuenten con nosotros porque ustedes son la reserva que necesitamos para salvar a Venezuela. Correcto. Esa era mi misión, mi tarea en este momento. Yo no soy conspirador, nunca he sido, pero la realidad es esa. Entonces, ¿qué ocurre? Hay grupos de militares que se están articulando, están desconociendo, la presencia de los cubanos es grosera, inclusive abusan, digo cubanos castristas, porque Venezuela es una comunidad cubana muy simpática, muy agradable y nos ha ayudado por mucho tiempo a compartir estos problemas políticos, y somos caribeños todos. Entonces, ¿pero qué ocurre? La grosera presencia de los castristas, la grosera presencia de los rusos que se van a echar palos y a parrandear en Venezuela. Sí. Los iraníes que van a formar los grupos de poder y de reacción civil para asesinar o para actuar violentamente contra los ciudadanos. Los cubanos que están tratando de defender su país, los cubanos castristas que están tratando de defender a su país y mantener flotando la isla en un mar de contradicciones y de pobreza creciente y destrucción de los ciudadanos cubanos. Todo eso se conjuga para un malestar creciente. Pero no hay la cohesión. Para que haya una reacción militar tiene que haber una cohesión y un mando. No hay jerarquía, no hay autoridad, no hay respeto, no hay liderazgo militar. ¿Qué les recomiendo yo a los militares que me escuchen? Y a los ciudadanos que me escuchen. Desconocer la autoridad del gobierno que viole la Constitución. La viola todos los días. Cuando los militares desconozcan la autoridad del gobierno y no hagan armas contra los ciudadanos, en esa medida los ciudadanos podrán salir a la calle a sacar al gobierno del poder, porque es la potestad del ciudadano buscando su libertad. No es la potestad del militar, es la potestad del ciudadano buscando su libertad. Entonces, en ese momento del desconocimiento que va a llegar, y está llegando, de los militares al poder militar, o al poder político actual, y que los ciudadanos se incorporen en una convergencia civil-militar para buscar la libertad, en ese momento se acaba el poder político de los Castro en Venezuela, se acaban los vividores y ladrones que hay en el país, y comenzaremos a construir una nueva Venezuela bajo unos valores y principios diferentes de lo que hemos tenido hasta ahora. No es que la democracia no sirvió, pero la democracia está en fuga. La democracia no existe en el territorio venezolano. Por ello que tenemos que recuperarla. La libertad primero, porque sin libertad no hay democracia, y sin libertad no hay nación, y sin libertad no hay ciudadano. Entonces, es el ciudadano el encargado de eso. Y el militar es ciudadano también. Por eso es que tiene que haber una convergencia. Claro, Vicealmirante, lo que usted dice está muy claro, pero yo voy a hablar un poco como el ciudadano común. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi vivienda, y me están diciendo desobediencia. Pero el militar está dispuesto a matarme porque yo tenga desobediencia. Yo veo a la Guardia Nacional como agrede y ataca y hasta mata al ciudadano, a los estudiantes. Entonces el mensaje que yo estoy recibiendo es que, ¿cómo no? Usted me está diciendo una cosa que es muy lógica, pero yo como ciudadano que estoy aquí en mi casa, que yo soy el que va a salir a la calle, usted me está diciendo a mí que yo arriesgue el todo por el todo, que yo soy solo.
¿Qué le diría usted a ese ciudadano que está pensando así? Tiene razón, lo que hay miedo. Miedo, Claro. correcto. Hay necesidad de seguir viviendo Sí, con los hijos, justificado, la educación, claro, etcétera, por justificado. Todo eso justificado en una sociedad fragmentada como la nuestra, y pisoteada. Pero la libertad nos costó casi 200 años. La libertad fue costosa en Venezuela y en toda América Latina. Nosotros la recibimos del país libre y lo estamos entregando comprometido. Libertad perdida. La libertad es como el pájaro que vuela y se posa en una rama de un árbol, se posa en un riachuelo, en una piedra, y vuela a la altura que den sus alas y al límite de su fuerza física como pájaro. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros tenemos solamente migajas para vivir, migajas de libertad, uso del respeto que se tiene al hombre y a la mujer venezolana, en toda parte del mundo, pero me refiero a Venezuela. Eso no existe en el país. Exige un sacrificio que es inclusive la vida, porque mi vida es la proyección en mis hijos. Y si yo no defiendo mi proyección de vida en mis hijos tampoco van a tener vida y no van a ser libres. Entonces es una obligación de la generación mía y la más joven que yo, de tratar de identificarse con el problema y organizarse. Si yo voy a una parrilla, yo me organizo para ir a la parrilla. Si voy a la playa, yo me organizo para ir a la playa. Si voy a un matrimonio, me organizo. Si voy a hacer un viaje, me organizo. Y no podemos organizarnos para defender la libertad de los venezolanos. ¿Qué es lo que pasa? Dependencia, miedo. Eso. Los militares no son valientes. Los militares nos organizamos para poder reforzarnos a la hora de una acción bélica. Si no estamos organizados, los militares, con su fusil, con su cañón, con sus aviones, son relegados a un plano de la inefectividad, porque es el miedo que los controla. Básicamente tenemos que organizarnos. Segundo, definir cuáles son los objetivos. No es el objetivo de AD, no es el objetivo de Iván Carratú, no es el objetivo de Radio Caracas Televisión, regresar a la parrilla nacional de medios de comunicación, a los periódicos que están vendiendo, no es el dueño del Mercado Libre o el dueño de la peluquería de las damas, no. Nosotros tenemos que luchar por la libertad de nosotros todos, tenemos que organizarnos, y si no logramos organizar no llegamos a ninguna parte. ¿Qué ocurre? Cuando el militar vea que la sociedad está organizada, y no es que salga a la calle como tú me estás diciendo, o como me dice mucha gente, vamos a salir a la calle a enfrentar a los guardias nacionales, a los matones, no, yo me quedo en mi apartamento y no salgo para ninguna parte. No salgo, me quedo en mi casa. Quebró PDVSA, quebró PDVSA. No hay comida. Bueno, como la comida que tengo ahí en mi casa, y me alimento y sobrevivo con eso, pero no me muevo de mi casa. Un país con una sociedad que masivamente, o una gran parte de la sociedad, se quede en sus casas, no enfrente al gobierno, demuestre que está puesto el gobierno, el éxito lo tiene en la puerta de la esquina. Sí. Faltarán pocas cosas. Yo estuve hace poco en Washington, hablando con personas de alto nivel político allá, me recibieron con mucho cariño y mucho respeto, seriedad. Yo fui a hablar de la parte geopolítica, que es lo que le interesa a los gringos, pero a los americanos. No le interesa, el petróleo nuestro sí le interesa, pero bueno, la parte geopolítica, la penetración iraní, rusa, soviética, china, sí les interesa y les importa. A eso fue lo que yo fui a hablar. ¿Y qué me dijeron? Entre otras cosas, ustedes tienen un problema, ustedes no tienen líderes políticos, ustedes no han actuado como debe ser, ustedes esperan que alguien resuelva. Tú lo acabas de decir hace poco, ustedes lo dijeron, sí. Es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la manera de aglutinarnos, de cerrar filas, de organizarnos para un solo objetivo. Como decía, no me interesa la bandera de COPEI, ni AD, ellos que tengan su problema más adelante, el Primero Justicia, los comunistas, los de izquierda, toda esa gente, la Iglesia Católica, los actores sociopolíticos. No, el interés nuestro es esta bandera que tengo yo aquí. Es esto. Y la tengo porque estoy fuera del país. Si no, no hiciera parte de tenerla, pues estaba en Venezuela. Y si nosotros no tenemos esta bandera como objetivo de vida y de libertad, perdimos Venezuela y ustedes pierden sus hijos y pierden el patrimonio y pierden todo. Y quizás hasta la vida la van a perder. Por eso es que tenemos que unirnos y organizarnos. Ahora, dentro de ese proceso, vicealmirante, se respetarían las ideas en una plataforma transicional o como fuese, pero el individuo que creyó una revolución, que creyó un concepto de vida, que creyó en algo, tiene la posibilidad de mantener sus ideas. Que sus ideas sean mayoritarias o no, es otra cosa, pero tendría el derecho de seguir con sus creencias. Sí, estoy de acuerdo contigo. En Venezuela, nosotros los venezolanos, crecimos en democracia. Sí. Aprendimos a vivir en democracia. Actuamos como personas demócratas, con sus defectos, pero sí, actuamos como demócratas. Eso no se puede perder. El individuo que piense de una manera diferente a como pienso yo, tiene su espacio de pensamiento y de acción política en Venezuela en cualquier momento. No es porque lo diga yo, es porque tiene que ser así. La nueva Venezuela tiene que ser abierta. Lo que no puede ser es que un individuo permita que fuerzas extranjeras penetren el país, roben el país y acaben con el patrimonio de los venezolanos. Ninguna ideología puede permitir eso, ninguna ideología puede propiciar eso, y ningún venezolano puede aceptarlo, de ninguna persona, piense como piense. Yo estoy convencido
que eso va a llegar al país. A lo mejor yo no lo veo, a lo mejor sí lo veo, porque estoy aquí, me refiero, estoy en el extranjero, estoy exilado, no tengo el sentimiento y el pulso real de lo que está ocurriendo, pero eso se está cocinando en el nivel ciudadano. El respeto a la libre pensamiento, a la manera, es que lo dicen, no queremos más violencia, no queremos que ellos digan lo que quieren y hablen y se elijan, pero que no me quiten lo que yo tengo como ciudadano, que es mi vida, mi libertad y mis hijos para educarlo como yo quiero. Ese es el clamor de y alimentación y esa cantidad de cosas. Una calidad de vida, medianamente, porque nosotros tampoco hemos tenido una calidad de vida muy esplendorosa. Sí. Tenemos el petróleo abajo, pero no lo hemos sabido administrar. Y tampoco es culpa del petróleo, según mi punto de vista. Son malos gerentes, malos administradores, pésimos ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre? La libertad de pensamiento e idea tiene que propiciarse y crecer en Venezuela. Pero primero tenemos que ubicarnos. Hay un libro que escribió, ustedes lo hayan leído, Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, 1978, sí. Un malogrado escritor venezolano. Él dice, los latinoamericanos tenemos un grave problema. No sabemos qué queremos y no sabemos a dónde ir. Venezuela, nosotros tenemos que retomar y encontrar el rumbo que nos da la libertad, el crecimiento, la calidad de vida, los jóvenes venezolanos que regresen, que se quiten las alcabalas policiales en las calles de Venezuela, que haya seguridad, que haya asistencia médica, que haya orgullo de ser venezolano. Y eso viene. Vicealmirante, de todo lo que comenta, para mí hay un elemento fundamental que es la columna vertebral de este proceso y quizás de cualquier otro proceso, Glenda, que es la separación de poderes. Puede haber cualquier tipo de movimiento, puede haber todo tipo de iniciativa, pero si no hay separación de poderes, donde hay sanción, donde un poder respete al otro y que pueda convivir la sociedad con esos poderes claramente separados y efectuando su función, realmente cualquier movimiento fracasa, ¿no? La democracia, como todos decimos, o como se manifiesta en el ámbito teórico, políticamente hablando, es el gobierno del pueblo. El pueblo elige sus magistrados, sí. El pueblo elige sus representantes. Cuando el magistrado se invierte o se convierte en una ficha del poder por intereses, deja el ciudadano de gobernar, claro. Y el ciudadano tiene que sacarlo y exigir el respeto. Yo tuve conocimiento y vi en Venezuela entre el 90 y el 92 a magistrados trabajando en el gobierno del presidente Pérez. Vi a diputados y senadores trabajando en ese gobierno, no eran de Pérez, trabajaban como representantes. Me resultó, no asqueante, porque no fue asqueante, fue sorprendente la manera como esos magistrados se manejaban por intereses grupales, intereses políticos, y cómo los senadores y diputados actuaban de una manera muy deportiva. Después del golpe del 92, a mí me correspondía ascender a vicealmirante, y en Venezuela los grados de ascenso superior son aprobados por el Congreso de la República, o eran aprobados por el Congreso, ahora no, ahora son aprobados por Maduro, un individuo iletrado y brutazo, pero bueno, era el que lo aprueba. Entonces, en esa reunión de mi entrevista para ascender, había más de 120 senadores y diputados porque yo acababa de ocurrir el golpe militar en ese mes de febrero, y estaban interesados en conocer lo que yo estaba diciendo, lo que yo les iba a decir en la entrevista. Yo fui a esa entrevista seguro que yo iba a ascender a vicealmirante, o sea, no tenía la menor duda por mi acción esa noche del 4 de febrero, y aquí quiero ser claro y no pedante, pero les dije a esos senadores y diputados, ustedes corrompieron la democracia, ustedes son los responsables de lo que está pasando en el país. Eran 120. Claro, se molestaron, se sintieron incómodos conmigo. Pero yo dije, así me cuesta el ascenso. Así no ascienda al grado que me correspondía por tiempo de servicio, no por acción heroica, porque no fue nada heroico. Pero si pierdo el ascenso, lo pierdo con tranquilidad, porque le estoy diciendo a estos tipos, y no digo la palabra exacta que me corresponde decir, por respeto a la audiencia y a ustedes, si pierdo el ascenso, al hablar con esta gente, me siento tranquilo. Claro. Porque les dije la verdad. Yo tuve 2 años en el Palacio viendo el desastre, y no aparecía Chávez. No estaba Chávez en el escenario. Eso fue después. ¿Por qué de esos polvos vinieron estos lodos? Y de ese desorden administrativo y esos intereses que se manipularon, llegó Chávez al poder. Tanto así que un presidente perdona a un rebelde militar y un pueblo elige para el poder a un individuo que sacó las armas de los cuarteles y mató soldados en el Palacio de Miraflores y atacó la residencia presidencial y mató civiles. Entonces, asesinó civiles. Entonces resulta que ¿cómo es posible que un tipo llegue al poder así y después lo aclamen como un héroe y todavía parte de la población venezolana lo aclame como un héroe? Entonces esas contradicciones tenemos que eliminarlas en nuestra manera de pensar para poder ser una mejor república, una mejor Venezuela. Están viendo también, tienen muchos, no sé, ciudadanos a pie que estábamos tocando, ¿no? Sí. La colaboración y cómo ese sentimiento de impotencia que tiene el venezolano al no ver la salida, al no ver alternativas, pero siempre volvemos a caer en lo mismo, el desconocimiento, la organización de la sociedad civil y que se descubra que ellos mismos entiendan el poder que tiene
esa convocatoria si ellos así deciden hacerlo, ¿no? Hay una máxima de Sun Tzu, mensaje para la guerra, el ejercicio bélico. No encierres a tu enemigo y no le permitas salida. Déjale una puerta para que pueda movilizarse. El gobierno venezolano ha cometido ese error. Cerró todas las puertas posibles para que el venezolano se exprese de una manera pacífica, democrática y no violenta. ¿Qué ocurre? El sentimiento ha crecido, el rechazo ha crecido. Hay odio en algún sector de la sociedad, hay molestia, impotencia, porque como digo yo, las madres sienten en la piel el peligro de sus hijos, o el peligro donde pueden estar sus hijos. Los hombres no somos así. Y en Venezuela, el poder de la mujer se está recalentando, se está transformando en una fuerza y una violencia que tiene que ser canalizada, no puede ser manejada libremente o deportivamente. Eso va a llegar en Venezuela. Si no, llegamos al caos. Y el caos es dañino y negativo para cualquier sociedad que busca su salida para recuperarse por la vía pacífica, aun cuando la salida no sea pacífica. El gobierno está en una crisis. La salida de Maduro es una salida profiláctica. La revolución tiene que salir de Maduro porque no puede con la revolución. Entonces, este momento es determinante para que los venezolanos se organicen y puedan actuar. Actuar dentro de un esquema donde la opción de victoria política sea inmediata o sea segura. Y ahí es donde yo creo que debemos trabajar todos los venezolanos, dentro y fuera del país, para que la influencia que podamos dar, no el llamado a la calma, porque con la calma no salimos de los comunistas. Correcto. El gobierno comunista empobrece, envilece, arrastra, rodilla, limita, acaba con la identidad del hombre. Entonces tú tienes que rescatarlo de ahí con alguna fuerza, un liderazgo que no existe en este momento. Y podría aparecer ese líder, o esos líderes. Venezuela va por una transición política. La transición política no es un hombre, esa es mi visión. No es un hombre, no es un mesías, no es una persona escogida, cualquiera que sea su nombre. Tiene que ser una junta de transición, civil o militar, o civil, porque hay tres formas de un gobierno civil y militar. Preeminencia civil, una junta, preeminencia militar o una junta tutelada por militares. A nosotros nos hace falta es la junta de preeminencia civil y los militares regresen a los cuarteles a recomponerse y a garantizar que la transición se lleve adelante como debe ser, porque va a estar seriamente amenazada por las corrientes radicales de Venezuela y fuera de Venezuela, como en 1958 cuando se creó el Plan República para apoyar las elecciones de 1960, creo que fueron. Pero vicealmirante, lo interrumpo con lo siguiente. Si, por lo que se ve, la MUD, que es la organización estelar que teóricamente agrupa el sentimiento de oposición, no ha sido capaz de darse su puesto y constituirse en una fuerza, ¿qué esperanza podemos tener de que una junta de esa naturaleza cívica, como usted la plantea, sí lo sea capaz, cuando los miembros jugadores prácticamente son los mismos? Bueno, tienes razón. Nosotros tenemos 19 eventos electorales. Ya por la vía electoral sabemos, por lo menos yo estoy convencido, que la solución no es viable e inmediata. Podrá ser a largo plazo, cuando se reconstruya la sociedad, se muera Maduro, se muera Diosdado o salga el poder por X circunstancias, las purgas comunistas normales que hay en un sistema de esta naturaleza y aparezcan otras personas tipo Gorbachev, que hizo la perestroika y logró un cambio, pero después de 78 años creo que fueron. Sí. Entonces eso no podemos aguantarlo, tenemos que motivar y acelerar la marcha para poder salir de esto. Digo junta que es gente de credibilidad. El tutor de mi tesis es el doctor Germán Carrera Damas, mi historiador reconocido, criticado por muchos, pero yo, admirado por mí, lo reconozco sus capacidades académicas y ciudadanas, y discutiendo en los trabajos de grado, en los temas de la tesis, llegamos a la conclusión que tenemos que buscar 5 personas en Venezuela o más, no más de 10, para conformar una junta. Y a mí me encargó esa tarea. Yo me reuní con 9 personas. ¿Podemos decir esos nombres? ¿La lista Carratú? Sí. Okay, Enrique Tejera, okay. Eduardo Fernández, Cecilia Sosa, doctor Arteaga, Rafael Alfonso, y 2 o 3 militares que no los nombro porque todavía están por ahí jugando. Están en el escenario de la resistencia. Sí, activo, de la resistencia. Sorpresa para mí, que la mayoría querían ser presidentes ellos, no colegiados. No conjuntamente. No conjuntamente. Y yo les decía, la solución nuestra no es uno, es una persona que represente a todas las personas. Me entrevisté 3 veces con el doctor Ramón J. Velázquez, reconocido y respetado por mí como historiador y por todo, acaba de fallecer, que paz descanse.
y le pregunté, ¿quién cree usted que puede ser la solución del problema venezolano, históricamente hablando? Porque Sí. desde el comienzo del siglo XIX, XX, está ese hombre estudiando la problemática nacional. Me dijo, no hay ninguno, tiene que ser un equipo. Y el equipo que represente todos los sectores, y no deben ser políticos. Los políticos se reacomodan, se reorganizan y después lanzan su nuevo proyecto político. En Venezuela hay 67 partidos políticos. ¿Quién los pone de acuerdo en una transición? Ahora, vicealmirante, se habla de una nueva generación política. Estamos viendo líderes de 30, 35, 40 años. Y estamos viendo la generación anterior, de la cual yo formo parte, usted forma parte, Glenda no, Glenda es más joven. Sí. Pero, Gracias a Dios. pero la pregunta es, con el nivel de complejidad que hay en el país, ¿es necesario que esa experiencia se ponga sobre la mesa y participe y que no sea tildada de viejos, retrógrados, que no sirven, que no entienden? ¿Cómo puede un individuo de 30, 40 años manejar un nivel de problemática como esta si no ha vivido, por ejemplo, la experiencia que usted ha vivido? Bueno, es una contradicción que tenemos en Venezuela. La gente de experiencia es vieja y automáticamente sacada del juego. Sí. Pero yo no busco a un recién graduado en medicina para que me haga una operación de corazón abierto. Yo busco el más veterano, al más capaz y al que tenga experiencia comprobada en el ejercicio de su profesión. Yo no busco un mecánico para que repare mi carro y se demore 20 meses en reparármelo y nunca me lo repare, lo cambio. 19 elecciones, el mismo sistema electoral, el mismo sistema de directo política. La experiencia prevalece en cualquier circunstancia. Los generales son los que comandan las unidades en conflicto, no son los subtenientes, ni los sargentos, ni las tropas del servicio militar obligatorio. O sea, la experiencia es la acumulación de conocimiento más vivencias en el campo de trabajo profesionalmente hablando. Entonces, eso no se puede obviar. Un pueblo, una sociedad joven como la venezolana, no puede botar por la borda a la experiencia de sus hombres. Hay muchos. Lo importante es llamarlos y darles su puesto y respetarlos para que se incorporen al trabajo, al área de reconstrucción del país. El egoísmo, el sectarismo que priva en estos jóvenes políticos actuales y en la poca credibilidad que tienen los más viejos que siguen en el tapete un mes de unidad, etcétera, etcétera, es lo que ha corrompido al ciudadano. Corrompido, me refiero, y le ha perdido la fe y la credibilidad en ellos. Eso hay que recuperarlo y tiene que ser así. Entonces, la transición tiene que venir. No se puede decir transición y 4 meses después elecciones, que es otra cosa que también critico en los líderes políticos nuestros. No, en 3 meses vamos a elecciones. Venezuela cambió. La sociedad nuestra ha cambiado aproximadamente 4 o 5 veces desde el 92 para acá. Cambios drásticos. La sociedad del 92 no es la misma de ahorita. La sociedad del 2002 no es la misma de ahorita. La sociedad antes de Chávez no es la misma ahora con Maduro. Entonces, el cambio político en Venezuela será de aquella persona o grupo de personas que controle y organice las fuerzas emergentes en la sociedad, que son los jóvenes. Quien controle y maneje las fuerzas sociales emergentes, maneje positivamente, va a tener en sus manos el futuro político. La experiencia de los hombres y mujeres en Venezuela es necesario para ese cambio político. No es de los jóvenes. Los jóvenes se incorporan en la medida que puedan ir entrando por su experiencia y su capacidad y sus habilidades políticas y profesionales. Pero no podemos dejar atrás a las personas de experiencia. Ningún ejército es exitoso mandado por sargento. Claro. Son los generales que llevan la victoria. Ningún país es exitoso si su gobierno no está integrado por hombres de experiencia. Otro punto que a mí me gustaría ya resumir la entrevista con usted. Individualmente uno ve cómo el país evoluciona. Las generaciones cambian y los prototipos de héroes, como les digo yo, cambian. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez había un prototipo. Cuando surgió la bonanza petrolera nace otro prototipo. Con el reinado del presidente Chávez también hay un prototipo y hoy hay otro. Pero ¿cómo y qué mensaje le da usted a esa persona que tiene 19, 20, 25 años de que entienda que todo no es gratis? Que el país se basa en trabajo, que se basa en estructuración, se basa en educación, y no es la vida fácil, no es la vida de la comisión, del dinero, de salir de esto, de salir de otro, de conseguir una palanca, de conseguir un puesto, que eso simplemente va en detrimento y que es hora de que tomemos todos conciencia que los países se forman con trabajo. 1858, la guerra federal en Venezuela. 1873, finaliza la guerra federal. Un país destruido, el campo diezmado, y importantes venezolanos fusilados y muertos en esa guerra interna dirigida por este famoso combatiente que murió en la Mata Carmelera, murió, no me acuerdo el nombre ahorita, Zamora, muy amigo del presidente, o familia del presidente Chávez. Esa guerra federal, de acuerdo a lo que yo he estudiado y he concluido, niveló la sociedad venezolana por abajo. O sea, el individuo del campo se creó como el poder por
por Sí. llegar a dirigir el país. Esa tendencia no ha sido superada por los años. Es una opinión muy particular. No soy historiador, ni soy sociólogo, ni nada de eso, pero pienso así por los años y lo que he leído. Eso la democracia logró canalizarlo y le dio preeminencia a los hombres y mujeres calificados para gobernar. Inclusive, hombres que fueron a la escuela de gobierno de Harvard y de otros otras universidades importantes para aprender a gobernar, por el recurso, la gente, la sociedad, o sea, el equilibrio del ejercicio del poder. El gobierno de Chávez acabó con todo. Yo pienso que es el segundo Zamora, de una revolución intestina que acabó con el país. Ahora viene un proceso de lento crecimiento que no se puede correr antes de aprender a caminar, no se puede correr si no se gatea primero, como los niños. Tú no puedes morder si no tienes la dentadura completa. Tú no puedes ser una persona productiva si tú no te has formado para ello. La sociedad tiene que decantarse, la sociedad tiene que buscar su rumbo con los hombres y mujeres calificados para dirigir. Y el cortoplacismo, muy común en nosotros los venezolanos, tiene que erradicarse. Sí. Yo quiero una empresa hoy de televisión, por ejemplo, como ustedes, y de repente mañana yo quiero ser millonario y tener una planta grandísima con miles de artistas y miles de programas y líder en el área de la Florida. Eso es imposible, eso lleva su tiempo. Toma tiempo. Inclusive la profesión, yo entré al kinder a los 4 años y llegué a ser profesional a los 21 años. Yo me demoré casi 17 años, llegué a ser profesional. Y exitoso como militar me demoré 30 años, 27 años. Como militar, no es mucho, pero me tomó eso. Lleva su proceso, ¿Verdad? por supuesto. Y digo exitoso porque de 250 aspirantes que entramos a la escuela naval, yo soy el único vicealmirante. O sea, en mi generación yo me considero exitoso. A lo mejor para muchos no, pero yo sí me considero exitoso. Entonces resulta que nosotros tenemos que darle tiempo al tiempo y crecer, y madurar, y producir, y generar riqueza, y sentirnos productivos. No es que yo llego a un cargo porque soy ministro, o soy presidente de un instituto autónomo, o soy general, lo que sea, y voy a tener el poder porque el grado me da el poder en el corto plazo que yo llegue a ese grado. El país tiene muchos años, el país seguirá adelante y nunca llegará a ser si no camina sobre la experiencia, la capacitación, la productividad de los hombres, de todos, para ser un país rico. La riqueza nuestra no es el petróleo, es la productividad de los hombres que están trabajando en las diferentes áreas Son del país. los venezolanos. Pues. De todos, y la sumatoria de esa productividad nos hace un país grande. Yo siempre pongo ahora el ejemplo de Colombia. Colombia ha demostrado que tiene una capacidad mucho mayor que la que nosotros teníamos y tiene casi 70 años en guerra. Y nosotros no teníamos guerra, teníamos democracia, petróleo, oro, Todo. hierro, agua, poder, tamaño, bueno, todo. Y fíjese lo que nos pasó. Entonces, yo sí creo que, yo estoy convencido que el futuro del país está en los hombres de experiencia y que lleven a educar a la gente a producir y no a depender de un gobierno, del populismo sea la llave que abre las puertas de todas las cosas de Venezuela. Eso es lo que yo pienso. Correcto. Bueno, quisiéramos darle las gracias. Muy interesante la conversación. menos que podemos decir, reiterarle Natalia, mira. nuestra invitación para que vuelva a visitarnos próximamente. Y yo quisiera simplemente cerrar con un mensaje. Recientemente fue el aniversario de 60 años de la bomba de Hiroshima. Y estuve viendo un poco unos documentales y realmente es sorprendente cómo esa ciudad quedó destrozada, nivelada completamente, donde había unos edificios nada más, con pocos sobrevivientes. Pero lo traigo a colación no por la violencia, ni por la bomba, ni nada, sino por la capacidad que tuvo ese pueblo Bueno, sí. hace 60 años de tomar esa ciudad de cero, reconstruirla, levantarla y hacer una metrópoli de 3 millones de personas, hoy considerada una de las ciudades más modernas Del mundo. del mundo. Sí. Entonces yo me pregunto, 60 años, ¿qué hemos hecho nosotros en 60 años? No hemos tenido bombas, no hemos tenido guerras, eventos significativos, hemos sido dotados de una riqueza natural excesiva. Entonces, como venezolanos tenemos que llegar a una conclusión, hay que cambiar de rumbo, hay que tomar conciencia porque simplemente el país nos ha dado todas las posibilidades de construir una gran nación, para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero es el momento de que se tome esa conciencia ya y no seguir desperdiciando el país. Quisiera su comentario final. Bueno, ya que fui el epílogo de este programa, que a mí me ha resultado muy positivo porque me ha permitido no solamente expresarle a la audiencia lo que yo viví, lo que yo he transitado, sino que me permite decantarme también, Claro. porque al hablar uno va descargando presiones y cosas que uno vivió y que no consigue la manera de volcarlo sin ser dañino, sin producir efectos negativos. Este programa me ha permitido, que usted me ha invitado a hacerlo de esta manera. Yo pienso como tú. No he visto este programa de Hiroshima en varias oportunidades. La destrucción fue fatal, terrible. He visto cómo se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cómo el Japón se reconstruyó también, etcétera, etcétera. Países que han caído, se han levantado. Venezuela se cayó,
sería un porrazo, como dicen vulgarmente hablando, pero yo confío en que Venezuela va a levantarse y va a caminar. Lo importante es la sumatoria de la voluntad de todos y tener confianza en lo que uno es. Mi padre me decía a mí, mi padre murió cuando yo tenía 9 años, a mí y a mis hermanos mayores, y lo que voy a decir no es peyorativo. No te reúnas con pendejos, porque con pendejos no se construye. Mi vida, lo poco que he tenido como ciudadano, ha sido porque me he reunido con los mejores hombres que he podido, he trabajado con las mejores personas que me han alimentado y me han formado a mí, inclusive a esta edad que tengo, todavía lo hago, porque de esa manera yo me siento tranquilo y me acuesto a dormir, y cuando pongo mi cabeza en la almohada, duermo profundamente. No hay nada que me moleste en el sueño, y duermo bien, y bastante, y no soy flojo. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes que traten de agruparse con personas que valen para todo, en un condominio, en una empresa, en el colegio de los muchachos, con los compañeros de los muchachos, en el equipo deportivo, en la fiesta que hacen con sus hijos, en la fiesta de 15 años, en la fiesta, en el matrimonio, etcétera. En todas las cosas que hagan, reúnanse bien y construyan. Porque con combate quebrado, como los que gobiernan hoy, nosotros estamos siendo gobernados por la gente más pobre, más incapaz y más asesina y dañina que ustedes se puedan imaginar. No hay razón para que Venezuela siga a estas personas y respete a estas personas. Con brutos e incapaces no se construye un país. Y el presidente venezolano es un iletrado que no sabe dónde está parado, ni puede sacarnos del hoyo en que estamos. Así es. Bueno, ya ustedes lo escucharon, vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, hoy en Debate Nacional. Para ustedes, para nosotros, un regalo. Y por supuesto, pues nada más me resta decirles que nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden www.rctelevisión.com.